you. Hola, muy buenas a todos mis suscriptores y lectores de Comunidad Gamer. Hoy estamos aquí para presentaros el primer capítulo de la serie que voy a hacer sobre RGH, JTAG y LT 3.0, ¿vale? Sobre todo la área de RGH y JTAG, ¿vale? Porque son muy parecidos y lo que yo tengo es RGH, ¿vale? Deciros que lo voy a hacer en varios episodios aquí en mi canal y en varios posts en Comunidad Gamer. Y bueno, vamos a comenzar por qué se puede hacer con una Xbox pirateada, ¿vale? ¿Qué se puede hacer con una Xbox pirateada? Pues se puede desde cargar juegos pirata hasta cargar mods, tools, emuladores y otros homebrew que pueden salir, por ejemplo, para modificar el aspecto de la consola, el dashboard original, ¿vale? Poner carátulas a los juegos pirata, digitalmente, subir la velocidad del ventilador, por ejemplo. Y bueno, vamos con la siguiente parte, que son los tipos de pirateo. ¿Qué tres tipos de pirateo hay? Pues hay el LT, que es el pirateo del lector, que es simplemente una modificación para el lector que hace que el lector lea discos que grabáis vosotros mismos con un ordenador, ¿vale? Os descargáis el juego por internet, lo quemáis en un disco, el juego, y el lector os le va a leer, aunque sea pirata. Luego el RGH. ¿Qué es el RGH? Pues es un chip que tiene una NAND, que como veis aquí en el vídeo, pues la NAND es donde está el muñeco corriendo, ¿vale? El muñeco que sale corriendo en la imagen, pues esa es la NAND, ¿vale? Y ahí se almacena un custom firmware, una modificación del dashboard original, del menú original de vuestra Xbox, si lo queréis llamar así, donde se pueden cargar juegos, mods, tools y todo eso, ¿vale? Y esto se hace con el chip este. Vale, lo siguiente, JTAG. ¿Qué es JTAG? Pues es lo mismo que el chip, es una cosa muy parecida más bien, porque no es lo mismo, pero se puede hacer todo igual. Y es lo mismo que el chip, pero en vez de necesitar el chip, pues simplemente se hace con la consola normal, ¿vale? En vez de necesitar una memoria externa como la que tiene el chip, pues se hace con la memoria que tiene la consola dentro, ¿vale? Y se puede hacer más o menos lo mismo, ¿vale? Luego vamos con las ventajas y desventajas del primer pirateo, del LT que explicaba antes. Las ventajas, pues posibilidad de jugar online sin riesgo de baneo. Esto está asegurado, ¿vale? Si hacéis todo el proceso bien, podéis jugar online sin riesgo de baneo. Luego podéis tener todos los juegos que quieras en disco, ¿vale? Todos los juegos que quieras. Y luego podéis instalar algún menú de GTA V o de algún Call of Duty que hay. Creo que hay, para algún Call of Duty antiguo sí que hay. Creo que hay alguno para el World of War, por ejemplo, para el Call of Duty 5. Y pues con estos menús pues no podéis jugar online, pero podéis jugar en una sala privada y os podéis chetar la cuenta, por ejemplo, ¿vale? Pero solo podéis jugar con ellos en campaña y en una sala privada, ¿vale? Luego, desventajas. Por necesidad de comprar DVDs de doble capa, que son DVDs que al ser de 8 GB, pues como un pincho de 8 GB os cuesta bastante dinero, pues los DVDs estos, como son de 8 GB, pues también cuestan bastante dinero, ¿vale? Son bastante caros. Luego, la necesidad de una grabadora especial, que tiene que ser una grabadora o especial para esto, o flasheada por ti mismo, ¿vale? Una grabadora que no valga para esto, pues la flasheas y ya te valdría, ¿vale? Luego los discos tienen que ser de buena marca, pues aparte de que son caros, pues tienen que ser de buena marca, ¿vale? De una marca que sea muy fiable, ¿vale? Y luego que no todos los lectores de las Xbox 360 pues son vulnerables, ¿vale? O sea, hay algunas Xbox que no se le puede hacer este método, ¿vale? Vamos con las ventajas y desventajas de RGH. Es el método de pirateo que más ventajas tiene, ¿vale? Las ventajas, pues podéis tener juegos digitales y por USB. ¿Qué es esto? Pues podéis recargar juegos por internet, como con el LT. Y
los pasáis a un pincho y luego conectáis el pincho a la consola y lo podéis pasar o al disco duro de la consola o que se quede ahí en el pincho o en el disco duro que tengáis, ¿vale? Luego, mods en casi todos los juegos, que esto simplemente es que podéis poneros Good Mode, Inmortal, todo esto en GTA V, Black Ops 2, casi todos los juegos que hay. Luego, consolas más fiables que JTAC, pues estas consolas son mucho más estables, lo que es el sistema es mucho más estable que JTAC. Y luego podéis tener emuladores, diferentes tipos de homebrew. Pues podéis tener emulador de Nintendo 64, de consolas arcade, luego homebrews que sirven, como he dicho antes, para modificar aspectos de la consola. Una cosa que puede ser una ventaja o una desventaja es que todas las consolas son vulnerables menos placas Winchester, que son las Xbox 360, el último modelo, las Slim, ¿no? ¿Vale? Las que sacaron después de las Slim. Pues el último modelo, que son los que se fabricaron del 2014 en adelante, ¿vale? Las que se fabricaron en los años 2014, 2015 y creo que incluso 2016, ¿vale? Esas son las que no valen, las nuevas. O sea, si ahora mismo vais a compraros una Xbox 360 nueva sin abrir y es el último modelo, no os vale, ¿vale? Aún así, esto ya os enseñaré en el próximo episodio, cómo saber si la podéis piratear o no, ¿vale? Y luego posibilidad de desbanearse. Pues una de las desventajas que tiene es que os banean, ¿vale? Os banean y luego os las tenéis que desbanear, que esto depende del servidor, el tiempo de baneo. Pero luego la ventaja que tiene es que os las podéis desbanear, ¿vale? Y luego que la consola tarda más en arrancar que una Xbox 360 original, ¿vale? Tarda bastante más que una Xbox 360 en arrancar. Puede tardar de 5 segundos a 1 minuto por ahí, ¿vale? Como mucho 1 minuto. O sea, por ejemplo, si la tienes desconectada de la luz y la vuelves a enchufar, pues te puede tardar 30 segundos o 1 minuto en arrancar, ¿vale? Pero si ya la has arrancado una vez y ya tiene corriente, o sea, ha tenido corriente constante antes del siguiente encendido, pues tarda mucho menos, ¿vale? Luego vamos con las ventajas y desventajas del JTAC, del último método. Que las ventajas serían, pues, que puedes tener juegos digitales y por USB, mods en casi todos los juegos, que puedes tener emuladores y diferentes tipos de homebrew como un RGH y posibilidad de desbanearse. Y luego la ventaja que tiene respecto al RGH es que el arranque de estas consolas es instantáneo, ¿vale? Luego las desventajas, pues son consolas menos fiables que RGH en cuanto al tema del sistema, ¿vale? Baneos constantes como en el RGH, pero que os podéis resbanear igual. Y solo son vulnerables consolas hasta kernel 7371. ¿Cómo podéis saber esto? En el kernel en el que estáis, pues os vais a ajustes y en información del sistema os saldrá un número, os saldrá vuestra IP y un número, y en el número pone unos números delante, otros números detrás, ¿vale? Y el número que está en el medio, que es de 4 cifras o de 5 cifras, ¿vale? Que en este caso tendría que ser de 4 cifras. Si os pone 7371, os valdría, para que sepáis el número que es, donde tiene que estar colocado. Ahora mismo pondría 17511, ¿vale? Que es la última actualización. Bueno, luego vamos con los tipos de CFW que tiene cada consola, ¿vale? Que el RGH sería el GG Build, que es el dashboard modificado para RGH, y en JTAC el Freeboot, que sería el dashboard modificado para JTAC, ¿vale? Y luego vamos con las recomendaciones, que mi recomendación sería que os pusierais en vuestra consola, si la queréis piratear, el chip RGH, que yo creo que es la mejor opción que podéis hacer y que hay para piratear vuestra consola, pero que cada uno elija el que más le guste, ya que cada uno pues mirará si, por ejemplo, si no quieren que le baneen y gastarse dinero en desbanearse, pues se pondrá el LT, ¿vale? O si quiere jugar con mods y tenerse que poner juegos digitales sin tenerlos que grabar y todo eso, que es un poco rollo, la verdad,
pues se pondrá el RGH, o si puede, que no suele ser muy común, pues el JTAG, ¿vale? Porque son consolas, las que se puede hacer JTAG son consolas ya bastante antiguas. Y luego, aparte de esto, pues deciros que en el próximo capítulo voy a tratar cómo conseguir una Xbox que se pueda piratear. Luego, cómo la podéis piratear vosotros con los 3 tipos de pirateo. O cómo la podéis mandar a piratear a alguna tienda que haya en vuestro país. O cualquier cosa, ¿vale? O sea, piratearla vosotros o mandarla a alguna tienda, ¿vale? Y luego, aparte de esto, pues si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle a like, suscribiros. Y si os gusta este tema de Scene, modding, juegos pirata y todo esto, yo os recomiendo que os paséis por la página que tenéis debajo en la descripción, que es Comunidad Gamer, ¿vale? Que es donde he hecho el post, que esto es un resumen de ese post, ¿vale? Allí tenéis toda la información completa. Y bueno, pues sin nada más que decir, me despido y hasta el próximo vídeo. Adiós.